la gente nueva, pues tienen una educación visual que nosotros no hemos tenido. Yo recuerdo haberme criado toda mi infancia con un canal de televisión. Ahora un chaval de 12 años, de 14 años, ha visto mucho más material que he visto yo hoy en día. Bueno, es que es la cultura visual viene por ahí. Yo creo que no se puede generalizar, no se puede decir el cine americano tiene pues una imagen y el cine europeo tiene otra imagen. Yo creo que no van por ahí los tiros. Yo creo que la diferencia es un poco en cuanto a objetivos, ¿no? El objetivo del cine industrial americano, el cine de Hollywood, pues es llegar a la mayor cantidad de gente posible y lo hacen muy bien. O sea, hacen el cine de acción, los efectos especiales, lo hacen muy bien y contra eso no puedes competir. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que se está haciendo en Argentina. Hacer lo que uno piensa que está bien y con los elementos que uno tiene, pues como ha sido siempre el cine, de alguna manera, ¿no? Un oficio artesanal en el cual, pues, la gente con los medios que tiene, pues cuenta una historia más o menos bonita y con más o menos ganas, con inquietud y con energía, ¿no? Que es lo que necesitas a la hora de rodar una película. Pero yo creo que no hay que competir con los americanos con sus mismas armas. Nosotros tenemos una forma de hacer cine que es la que hay que potenciar, no intentar hacer cine de acción, porque sería absurdo. Mi vida, pues un poco, sobre todo de joven, yo siempre decía, mi agente es un coronel de caballería, ¿sabes? Entonces me venía gente a ofrecer películas, me venía Almodóvar, oye, pues tengo una película, y digo, tienes que hablar con mi agente, cuidado que es un coronel. Y se reían mucho, hasta que efectivamente descubrían que era verdad, que era coronel. Pero yo es que yo estoy muy orgulloso del ambiente en el que me he criado en mi infancia, porque yo pienso que para un niño es un arma de doble filo, la fama, la popularidad, el tener trabajo, tener dinero. Pues yo creo que para un chaval de 10 años, de 14 años, pues es un poco como un arma de doble filo. Entonces, por un lado, mi padre era un poco la conciencia de lo que uno quiere ser y le gustaría ser, y mi madre era pues un poco la empresaria de la cosa. Sí, con todo esto, pero el niño, sí, vamos a intentar que haga una película. De todas maneras, yo creo que esta pareja tan atípica de representantes que tenía yo por aquella época, hicieron una cosa fundamental para un niño, que yo entonces no me daba cuenta, y ahora pues sí que lo aprecio, y es que un niño se tiene que dedicar a estudiar, a estar con sus amigos, y a llevar una vida relativamente normal. Claro, y es que ahora a mí me preguntan, bueno, ¿qué te ha robado el cine en tu infancia? Digo, a mí no me ha robado nada, al revés. A mí lo que me ha dado es una infancia, me ha aportado muchísimas cosas a mi infancia, que fue una infancia bastante normal, salvo que de repente me iba a Cuba a hacer una película, o me iba a un festival de cine a Filipinas, y me dejaban trabajar en el cine si veían que el niño era normal. Si no, pues no trabajaba en el cine, ¿no? Si decía alguna pavada en casa, alguna tontería, pues se me acababa el cine, ¿no? Era una actividad completamente secundaria. Yo, efectivamente, ahora mismo tú me preguntarías qué sería de mi vida sin el cine y no sabría decirte. No tengo ni idea de dónde estaría ahora si no fuera por el cine. Ni cómo sería, ni cuál sería mi personalidad. No, es que no sé a dónde me habría llevado la vida. La verdad, lo que tengo claro es que yo no vivo para el cine tampoco. O sea, a mí lo que me gusta es disfrutar de la vida, me gusta viajar. Yo iba para militar. No sé qué éxito habría tenido dentro del oficio, pero yo recuerdo que pues hasta los 14, 15 años, sobre todo en esa época de los 13, 14, 15 años, yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Yo no sabía, me estaba cambiando el cuerpo, de repente me salían granos, tenía la nariz así, pues lo que le pasa a un chaval de 14 años. Me salieron tetas de repente y tal, y dices, pero no sé si me voy a poder seguir dedicando al cine, pues, y además que ya no estaba haciendo los papeles
que yo estaba acostumbrado a hacer, papeles de niño, que subía, venía y tal. Las cosas estaban cambiando. Y yo, como ya te he contado, mi afición a vivir en cuarteles, en mis épocas de descanso, pues tenía una cierta afinidad con el mundo castrense, ¿no? Mi hermano es militar, mi cuñado es militar, mi padre es militar, tengo una cierta afición, ¿no?, por ese mundo. ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? Bueno, Aparta. soy el arrendatario de esta casa. Mátalo. Pero estás loca, ¿cómo lo voy a matar? ¡No! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡No dispares! ¿Por qué no me dijiste que te gustaban las mujeres, eh? Me has obligado a hacer el ridículo intentando besarte. Me peleé con Quique y terminamos. Me voy, Pablo. Hola. Soy Diana Iriazábal. ¿Quién se ha vestido así? Te amo. Yo he tenido, pues imagínate, como cualquier chaval que ve películas, pues imagínate, o sea, desde la Guerra de las Galaxias hasta Superman, que me pilló a mí con 12 años, 13 años. Lolo García, que era un chaval que hacía películas de niño en esa época en España. Pues claro, yo siempre he tenido ídolos y me ha encantado, además siempre de joven, pues yo me enamoraba de todas las actrices. Yo hice esa película Conan el Bárbaro porque ya era un gran profesional. Llegó una época en España en que si querían hacer una película y necesitaban un niño, pues yo era el que más garantías de trabajo y de seguridad en el trabajo ofrecía, ¿no?, de alguna manera. Aparte que el resultado que yo daba en esa época era un resultado soberbio, mucho mejor que ahora, desde luego. Y entonces pues trabajaba mucho y vinieron a rodar Conan a España, que se rodó en su gran mayoría aquí, y pues me colé ahí, hice de Conan de pequeñito. Yo he rodado planos en esa película, planos que valen lo mismo que vale una película española de aquella época. Recuerdo una vez que estábamos rodando en Segovia con nieve. Salió el sol, se fue la nieve y al día siguiente teníamos mármol blanco pulido por toda la zona donde estábamos rodando. En fin, un despliegue de medios de no creer. Y bueno, ha habido planos, no te digo ya secuencias, planos, un solo plano que valen lo que vale lo que tiene el presupuesto de una película española de aquella época, ¿no? Yo recuerdo que yo empecé en la época que llamamos del Destape, aquí en España, que fue una época que pasamos de no tener ninguna libertad o de tener una censura que condicionaba todo el proceso de creación, a de repente no solo no tener ninguna censura, sino tener un vastísimo campo por explorar, ¿no? Con lo que lleva eso al exceso. Entonces se pasó de un lado en el cual no se podía hacer nada a otro lado en el cual había que hacerlo todo, y había que hacerlo, que es la etapa maravillosa esta del destape y de la movida madrileña y de la locura colectiva que nos invadió a todos en aquella época. A mí desafortunadamente me pilló un poco joven, porque yo por esa época tenía 8 o 9 años cuando empecé, y no pude vibrar con ese río de libertades que corría al lado mío, ¿no? Pero en esa época no, de repente nos llegó muy de golpe la libertad y entonces no sabías hasta dónde llegaba, y entonces de alguna manera había que ir acotando territorios e ir viendo pues, los márgenes de tu libertad hasta dónde podían llegar, ¿no? Que fue el germen creativo de toda esa generación, ¿no? La generación de la movida y en mi caso del cine, pues del destape, ¿no? Que no era concebible una película en la que no salieran chicas desnudas o enseñando las tetas o una monja haciendo barbaridades, ¿no? Era un poco el coger la libertad con las dos manos, ¿no? A lo bestia, sí. Fue el momento cumbre de Pedro Almodóvar, de gente pues, bueno, que exploraba unos campos que hasta entonces pues, estaban vetados, ¿no? Pues en España, pues efectivamente, nuestra guerra civil, toda la época de la posguerra, que fue pues muy gris y muy peculiar en España, pues eso son cosas que están ahí en la conciencia colectiva y que de alguna manera yo creo que el cine ayuda pues a desmitificar y a oxigenar y a que eso pues no sea una cosa que esté guardada, oscura, sino que bueno, se abre, se oxigena y entonces de alguna manera ayuda a liberarse, ¿no?
La gente necesitaba ver desde el otro bando, digamos, cosas que solo habían visto desde una perspectiva durante muchísimos años, ¿no? Y entonces necesitaba ver la otra visión y la otra perspectiva de las cosas. Claro, yo por mi juventud de aquella época, pues todo esto lo vivía pues de una manera subjetiva, ¿no? Sí, hacía películas de posguerra, me interesaba muchísimo, estudiaba, pero claro, no era una cosa que a mí me llegara a las vísceras, ¿no? Yo era muy fotogénico, se ve que era muy fotogénico. Y realmente no fue nada más que vi un anuncio en un periódico que necesitaban un chaval para un casting. Y sin saber a dónde me llevaba, pues me cogí y me presentó porque pues, el niño era muy fotogénico. Pensábamos que era un anuncio de galletas o cualquier tontería, y resultó ser una película importantísima de uno de los grandes profesores de la época, que era Pedro Masó, junto a Jane Birkin, que es una de las grandes creadoras de imágenes en la pubertad de los años 80 en España, y José Luis López Vázquez, otro gran icono del cine en España, y yo, y que de repente me vi ahí metido como por arte de magia. Bueno, por arte de magia no, ya me habían echado después de varios castings y ya me mandaban para casa. Entonces me cruzo por las escaleras con la gran Amelia de la Torre, una actriz fantástica, que me vio pasar y me dijo: oye, chaval, le dijo a mi madre, ¿tú vienes del casting del piso tercero? Sí, pero me han dicho que me vaya a casa y tal. No, pues ven, que esta tarde van a hacer pruebas filmadas con una cámara y tal. Entonces me metí otra vez en el casting, me hicieron unas pruebas en cámara y resultó que efectivamente yo era muy fotogénico, era muy vivaracho, muy echado para adelante y me apasionaba el mundo del cine. El del cine lo entendí muy bien desde el primer momento y no había que explicarme nada, para mí era como un juego. Yo llegaba y sabía perfectamente dónde iba a tener la cámara, el tamaño en el que iba a estar, por qué estaba aquí, qué es lo que querían estos señores que se tiraban horas explicándome que yo tenía que venir y pedir una Coca-Cola. Yo ya sabía todo lo que me estaban contando de repente, ¿no? Entonces me resultó muy fácil. Yo creo que he tenido la suerte de que siempre me han caído entre manos personajes muy acordes con mi edad, ¿no? Y con lo que yo sentía y lo que me estaban pasando por la cabeza, ¿no? Siempre los personajes han sido pues acordes con mi edad, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, un chaval de 16 años es un chaval de 16 años que pues no sabe qué hacer con su vida, no sabe para dónde va a ir. Y en mi caso, además, se daba la circunstancia de que yo no interpretaba. Yo era un chaval que me decían: mira, tú eres uno que, ponte en el supuesto que a tu padre se los han llevado los franceses, entonces tú con un tambor luchas por recuperar a tu padre. Entonces yo me metía en la situación de los personajes, pero sin realmente interpretar o crear un personaje, porque era un crío. Y claro, fue en esa época, pues coincidiendo, yo qué sé, te puedo decir, rodajes como el de Amantes o quizá algo antes, ¿no? Que de repente eso ya no me valía el que, bueno, pues yo soy aquí uno que viene y no, pero vamos, supongo que como a cualquier chaval de 16 años con un oficio, ¿no? Que se está dedicando a cualquier actividad o a cualquier oficio y entonces, pues bueno, de repente deja de ser un chaval y te das cuenta de que estás trabajando en una división importante, ¿no? Te das cuenta con 16 años que estás jugando una partida y que tienes unas cartas que ni siquiera te las son tuyas, sino que te las han ido dando, ¿no? Caí en manos de Fernando Trueba con 16 años. Hice El año en las luces con Fernando y con Cristina Huete. Y entonces ahí decidí que lo único que yo quería hacer en mi vida era dedicarme a esta profesión tan maravillosa, ¿no? Decía Serrat que eso es un círculo redondo. Y entonces cada 2, 3, 4 años las cosas cambian. Entonces el que de repente era el hombre de éxito hasta ayer, de un día para otro es el de siempre. Hay que acabar con los de siempre. Estamos hartos de las mismas caras y de los mismos temas y de las mismas canciones del de siempre. Y entonces llega un momento que de la noche a la mañana pues entras en
en una etapa más disipada, más tranquila, una etapa de creación también, cada uno se la toma como quiere. Yo pienso que no hay que ir detrás del éxito, ni detrás de la prensa, ni detrás de nada más que sean tu propio camino y tu propio interés y tus propios intereses como actor, en mi caso, ¿no? En el 36 tu padre se dedicaba a pegarle fuego a las iglesias. ¿Tú le ayudabas? Mira. Esa no soy yo. También le ayudaste a quemar esta capilla. ¿Qué tengo que hacer? Dime quién hace de demonio. Todavía no se sabe. Lo haré yo. Bueno, es que en España el cine siempre ha tenido una labor muy importante y no siempre positiva, ¿no? Yo creo que una de las peores lacras que tenemos en España del franquismo es el uso que se hacía de la censura y del doblaje de las películas. En época de Franco se doblaban todas las películas que se exhibían, las que conseguían exhibirse, se doblaban todas las películas para poder controlar el contenido de las películas, que es una cosa que hoy en día resulta brutal. O sea, hay películas como Mogambo que la censura en el doblaje porque había una relación que parecía que no estaba muy bien vista y que no sé qué, pues la cambian y hacen que esa relación ya no sea relación, pero se convierta en un incesto mucho peor y tal. Yo creo que esa es una pelea que tiene que existir y que existirá siempre y que es buena incluso para la industria, ¿no? Que haya creadores y que haya críticos, en fin. Yo creo que eso y la libertad en el trabajo de la crítica también forma parte de la libertad que uno tiene a la hora de hacer una película. Yo creo que es así. Siempre se dice, hombre, los críticos son unos que no trabajan. Hay gente que trabaja y hay gente que se dedica a analizar el trabajo de los demás. Pero yo es que creo que todos somos necesarios en esta industria, ¿no? Esta avalancha tecnológica que se nos viene encima. Pues yo creo que igual que un niño de 14 años ahora, la cultura visual que tiene es tremenda, no la teníamos nosotros. Nosotros cuando empezamos a hacer cine, pues tenías una cámara, tenías una sola oportunidad de hacer una toma, porque eso era un material que iba corriendo y costaba un montón de dinero, ibas a tiro hecho, rodabas muy poco y pues eran unos armatostes y que estabas muy limitado en cuanto a lo que podías rodar. Hoy en día cualquier chaval de 14 años con una cámara de vídeo de su padre puede hacer maravillas, puede hacer lo que quiera, puede tirar material para hasta aburrirse, puede rodar todo lo que quiera. Yo es que creo que eso es positivo y eso nos va a venir muy bien a todos y va a venir muy bien a la industria y va a hacer que haya cambios, efectivamente, pero siempre serán cambios a mejor, ¿no? Y cambios a intentar hacer de la industria del cine algo agradable, ¿no? Pues cuando tú lees un guión es como cuando cualquier persona se lee una novela, ¿no? Te haces un mundo y te imaginas a los personajes. Y yo en mi caso como actor veo si puedo aportar algo, si me veo dentro de ese personaje o si puedo colaborar, ¿no? Y básicamente la clave para decidirte a la hora de hacer una película es leerte el guión, leerte la historia, a ver si te gusta tu personaje y si puedes aportar algo. Ahora, también te diré que yo he hecho películas por los motivos más peregrinos que te puedas imaginar. Pues muchas veces trabajas por el bien de la industria, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Te llaman, oye, mira, que tengo un hueco, me harías esto, ya sé que el personaje no es muy bueno. Es que los motivos a la hora de elegir una película son muy peregrinos. Ya te digo, yo he trabajado por el viaje que representaba, tal, porque estaba Resines en la película, me apetecía, por motivos muy raros, ¿no? Parece que las películas, los actores dramáticos tienen más importancia, ¿no? Parece que las películas cómicas es un género menor, ¿no?
A mí me gustan ambos géneros, me gustan mucho y los disfruto mucho. Pero lo que realmente a mí me hace disfrutar es la comedia, lo tengo muy claro, ¿no? Pienso además que el equilibrio que hay que tener para hacer una buena comedia es más difícil y está por encima de un personaje dramático, ¿no? Tú puedes ser un gran actor dramático, pero si tienes vis cómica, tienes un tesoro. Cuando haces comedia te mueves en el filo de una navaja, o sea, el riesgo a dejar de ser gracioso para convertirte en un gracioso, ¿sabes? Es mínimo, o sea, el filo de la navaja es muy pequeño, ¿no? Hombre, me estás hablando de La niña de tus ojos. Yo es que creo que ese personaje es de cajón. La gran comedia está siempre en el drama del que tienes al lado. Por ponerte un ejemplo burdo, pues tú ves a alguien que tropieza por la calle con una cáscara de plátano y se cae y te hace gracia. Claro, el drama viene de situaciones, o sea, la comedia viene de situaciones dramáticas, ¿no? Pero el que las está haciendo como actor corre el riesgo de, o sea, el equilibrio que manejas ahí es muy fino, es muy delicado, ¿no? Entonces tú estás haciendo una comedia, pero tu papel es dramático, puedes irte a la comedia, pero no mucho, entonces depende de mil cosas, además, depende de la luz que te hayan puesto, de cómo esté saliendo la película, del tono que lleve la película, por lo que has visto, o sea, es que depende de muchísimas cosas. No, más que de cómo estés tú ese día, de cómo cómo es lo que estás haciendo, ¿no? Uno como actor siempre busca ampliarse fronteras, ¿no? Y siempre a mí me decían, ¿a ti te gustaría trabajar en Hollywood? Y digo, bueno, me gustaría trabajar en Hollywood, me gustaría trabajar en la industria independiente de Nueva York, me gustaría trabajar en Argentina, en México, en Italia, en fin, me gustaría poder trabajar por todos lados. Es que para mí, para un actor es lo ideal, ¿no? Afortunadamente es una profesión como la de camarero, ¿no? Que tú, manejando un poco el idioma, pues te puedes mover por todo el mundo. Pero yo es que para mí el viajar es una de las cosas que más me llenan en esta vida, y el poder viajar trabajando es uno de los placeres indescriptibles para mí, ¿no? El poder llegar a Argentina, o a México, o a Cuba, mezclarte con la gente de allí, con otra cultura, intentar aportar tu granito de arena en una producción extranjera, pues a mí eso es algo que me produce un gran placer, ¿no?